Bienvenidos de nuevo al estudio de fundamentos firmes. Si recuerdan, en el estudio anterior vimos la vida de Esaú, Jacob y los hijos de Jacob. Específicamente hablamos del hijo que se llama José. Entonces entramos de una vez en unas preguntas sobre lo que ya estudiamos. ¿Cuál era la gran diferencia entre Esaú y Jacob? Recuerda, uno era creyente, otro no creía, disculpe. A Esaú no valoraba las promesas que Dios le había hecho a Abraham acerca del libertador. Ah, lo más clave de esa promesa era ese que iba a ser bendición a las naciones. Esta lección lo llama libertador, el que venía mucho más antes. Y Esaú no valoraba esa promesa de Dios. Esaú no admitía que era pecador y no confiaba en la misericordia de Dios. Era una persona profana. Hay más explicación en el Nuevo Testamento. No creía. Suficiente en sí mismo. Esaú vivía para el presente, para la ganancia material. Jacob admitía que era pecador y confiaba en Dios. Um, para que una persona sea creyente, tiene que reconocer su propio pecado y acercarse a Dios según lo que las instrucciones de Dios mismo. Era llevar un sacrificio, un animal muerto después de derramar la sangre, reconociendo, admitiendo a Dios que reconozco mi pecado y traigo lo que tú pides, la consecuencia de mi pecado, la muerte. Jacob valoraba las promesas acerca del libertador. La herencia que iba a recibir de su padre incluía todas las promesas que Dios había dado a Abraham y a Isaac. Y iban a pasar a Jacob. Y vimos eso en la lección anterior. ¿Qué quería decir el sueño de Jacob? Recuerda cuando iba a la tierra de la familia de su madre. Tuvo un sueño de una escalera que bajaba del cielo hasta la tierra. Quería decir que el libertador, que sería descendiente de Jacob, sería como la escalera que conectaba la tierra con el cielo. A través del libertador, la gente podría volver a la unidad con Dios. O sea, representaba la unidad, una unión, una conexión, una entrada, un paso entre el cielo y la tierra. Y todo eso se iba a cumplir más adelante en el futuro, y eso es lo que vamos a estudiar en este estudio. No en esta lección, pero más adelante en este estudio. ¿Cómo reaccionaron los hermanos mayores de José ante el amor de su padre por él? ¿Recuerda que José era el favorito de su padre? ¿Cómo reaccionaron? Pues fácil imaginar. Estaban celosos y odiaban a José. Y hice una recomendación en la lección anterior para los padres, que no hagan eso, que no escogen uno para que sea su favorito. Trata a todos sus hijos igual para evitar ese tipo de problemas, porque así va a ser, así somos. Um, pero de todas maneras, Dios estaba cumpliendo sus promesas. Dios estaba llevando a cabo su plan en la vida de estos hombres. Encima de todo eso, vemos es la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir los sueños de José? ¿Recuerdan? Tuvo dos sueños. Quería decir que José ocuparía una posición de autoridad sobre toda su familia. Y ahí se ve la comunicación de Dios a José, y Dios estaba haciendo algo en eso. A pesar de todas las circunstancias que vamos a estudiar en esta lección, hay que recordar, Dios está haciendo algo. ¿Hasta dónde conoce Dios nuestro futuro?
Eso es lo que vemos en la vida de José y de Jacob y todos los hermanos de José. Dios conoce nuestro futuro por completo. No le escapa ningún detalle, ningún pensamiento, ninguna actitud, ningún acontecimiento, ningún detalle de nuestro futuro. Y tiene un plan para nuestro bien. Eso es lo que vamos a ver en esta lección. Esta lección se llama Dios ascendió a José y llevó a Israel a Egipto. Otra vez, lo más clave es entender que Dios está obrando para cumplir su plan. Entonces vamos a ver a este José, el hijo de Jacob, vamos a ver su vida en Egipto. En esta lección vamos a señalar, vamos a estudiar el hecho de que Dios es soberano en todas circunstancias, tiene control de los detalles de las circunstancias de la vida y cumple su plan, venga lo que venga, cumple sus promesas. Y vamos a ver este hombre, un hombre de Dios, vamos a ver qué le pasó. Y en la historia ya estudiamos Isaac y Jacob, y se llamaba más adelante Israel, el mismo hombre, Jacob, Israel. Ya estamos en ese punto de la historia, por ahí unos 1700, 750 antes del nacimiento de Cristo. Ya mencionamos los hijos de Jacob, y específicamente el hijo José que Dios usó para cumplir su promesa. Eso es lo clave de esta lección. Entonces, recuerda en la última lección que los hermanos lo vendieron a unos peregrinos, a unos viajeros, lo vendieron y esas personas lo llevaron a Egipto y fue vendido en esclavitud a un egipcio. Entonces, hasta ahora, sueños comunicados por Dios mismo que José iba a ser grande, con autoridad sobre su familia, el menor de los hijos en ese momento. Eso no es posible. Eso no se hace. Eso no fue según las normas de la cultura. Entonces, vendido en Egipto, después del odio de los hermanos, echado en un foso, injustamente encarcelado. En Génesis 39, versículo 20, entonces el amo de Josué en Egipto lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraba a los presos del rey. Ahí permaneció en la cárcel. Entonces fue vendido en Egipto por una acusación injusta. Culparon a José y cayó en la cárcel. Entonces, ¿qué José podía preguntar, dudar, hasta dudar? Pudo haber dudado. ¿Qué está pasando con mi vida? Dios me dio promesas sobre mi futuro y ahora ve dónde estoy. Pudo haber dicho eso. Pero José era un hombre que confió en Dios y Dios lo bendijo. Dios no lo abandonó. Dios no vio las circunstancias y después dijo, ay no, es muy difícil, no puedo cumplir mi plan con él, voy a hacer otra cosa. Dios no dijo nada de eso. Se ocupó de José, seguía su plan original. Dios no cambia. Dios realiza lo que él necesita hacer por su poder. Iba a realizar los sueños que le había dado a José. Entonces ahí está José en la cárcel y vamos a ver qué pasa. Este faraón, el rey de Egipto en estos momentos en la historia, tuvo unos sueños que le dio mucha preocupación. En Génesis 41, 1:8 dice, y aconteció después de 2 años,
2 años José en la cárcel, Faraón tuvo un sueño, sonó que estaba de pie junto al Nilo, el río grande en Egipto, junto al Nilo, y de pronto del Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto y gordas y pasían en el carrizal. Entonces otras 7 vacas del mal aspecto y flacas subieron del Nilo detrás de ellas y se pararon juntos a las otras vacas a la orilla del Nilo. Y las vacas de mal aspecto y flacas devoraron las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas. O sea, las malas, las flacas, devoraron, comieron las buenas. Entonces Faraón se despertó, se quedó dormido y soñó por segunda vez. Vio que 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña, o sea, algo de abundancia, y que 7 espigas menudas y quemadas por el viento del este brotaron después de aquellas. Y las espigas menudas devoraron las 7 espigas gruesas y llenas. Entonces Faraón despertó y resultó que era un sueño. Y por la mañana su espíritu estaba turbado y mandó llamar a todos los magos y a todos sus sabios de Egipto. Faraón les contó sus sueños, pero no hubo quien se les pudiera interpretar a Faraón. O sea, 2 sueños. 7 de algo bueno, 7 de algo malo. Lo malo comió lo bueno. Así fue el contenido del sueño. Y estaba preocupado llamando a su gente a ver si podían explicar y nadie podía. Y encontramos otra vez Dios obrando a través de sueños. Así obraba Dios en esa época. Por sueños, comunicando algo, y hay que recordar otra vez, todo eso tiene que ver con el plan grande de Dios en la Biblia. Y ahora tenemos todo eso por escrito. Por eso decimos que lo que está escrito en la Biblia es la forma que Dios nos comunica. Es la palabra de Dios. Dios nunca cambia y va a realizar lo que decía antes a José, y ahora está usando a Faraón con sueños también. Y este Faraón era idólatra, adoraba dioses falsos. Y aquí encontramos que Dios usa a quien quiere usar, la persona que sea. Y Dios decidió usar este Faraón en el cumplimiento, en el proceso de cumplir su plan. En Proverbios 21:1 dice, me gusta mucho este versículo, habla de la soberanía de Dios. Nadie puede impedir lo que Dios quiere hacer, ni un idólatra, ni las personas que enseñan y creen las mentiras. Nadie puede impedir lo que Dios quiere hacer. Como canales de agua en el corazón del rey, en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. O sea, Dios puede usar cualquier persona en cualquier momento, por cualquier manera, para cumplir lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y lo hizo en la vida de José, la vida de sus hermanos, pero todo eso es Dios obrando para cumplir su plan grande en la Biblia. Eso es lo que debemos sacar de esta lección. Dios está obrando, no solamente haciendo un milagro por ahí, otro milagro por allá, lo está haciendo y lo puede hacer, pero tiene cierto propósito, cumpliendo su plan. Entonces, en Egipto, ese río Nilo era el enfoque para la nación. Recibían agua de ahí. Pero de ahí
Habían cosas que ellos adoraban, dioses que vivían supuestamente en ese río. Ese río tenía poder. Um, pero Dios está sobre todo eso. No hay ningún Dios verdadero. Um, pero eso fue el enfoque. Y Dios usó este río en el sueño de Faraón. Algo saliendo del río tiene mucha importancia y Faraón lo tomó en serio, le espantó, tuvo miedo de lo que estaba soñando y quería encontrar una explicación. En ese momento, José estaba en prisión. José creía a Dios, sus propósitos, sus promesas, y que Dios le estaba bendiciendo aún ahí en la cárcel, um, aún en ese momento. Pero Dios estaba obrando y estaba usando este hombre que creía. Y este faraón llamó a José porque había escuchado de alguien que había un hombre ahí que sabe interpretar los sueños. Y Dios usó a Josué para hacer eso mismo. En 41 de Génesis, 14 y 16. Entonces Faraón mandó llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo. Después de afeitarse y cambiar su vestido, vino a Faraón. O sea, con prisa, con urgencia. Y Faraón dijo a José, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Pero he oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar. O sea, alguien le había explicado eso a Faraón. Y responde a José, no está en mí, respondió José a Faraón. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Ahí está la evidencia de la fe de este hombre. Dirija a las personas a Dios, no a sus propios poderes. José era un hombre que creía a Dios, confiaba en Dios. En el versículo 25, 25 a 32 dice, entonces José dijo a Faraón, los dos sueños de Faraón son uno. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años. Las 7 espigas hermosas son 7 años. Los dos sueños son uno. Y las 7 vacas flacas y feas que subieron detrás de ellas son 7 años. Las 7 espigas quemadas por el viento quemadas por el viento del este serán 7 años de hambre. Esto es lo que he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Dios usando este incrédulo para comunicar su plan y también usando este creyente José en todo el proceso. 41:29 dice, van a venir 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y después de ellos vendrán 7 años de hambre. Será olvidado toda la abundancia en la tierra de Egipto y el hambre asolará la tierra. No se conocerá la abundancia en la tierra a causa del hambre que vendrá y será muy severa. 7 años de prosperidad, 7 años de hambre. En cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y que Dios lo hará pronto. José comunicando lo que Dios había comunicado. Eso es toda la Biblia. Dios quiere comunicarnos y Dios ha decidido usar a los hombres para que conozcamos a Él, para que sepamos su plan. Y después de toda esa explicación, 7 años de prosperidad, 7 de hambre, José ocupó segundo lugar después de Faraón. Vamos a leer. Génesis 41, 38 a 41. Entonces Faraón dijo a sus siervos,
¿Podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Recuerda que José había señalado a Dios. Dios es lo que va a hacer todo esto. Reconoció que José fue guiado por Dios. Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. O sea, en un solo día, desde el cárcel hasta el mayor autoridad en todo ese país bajo el rey. El segundo potencia en el país más potente de esos siglos, Egipto. Del cárcel hasta casi el trono. Podía mandar a quien era jefe de todos. El rey lo había puesto ahí según la voluntad de Dios. ¿Acaso Dios es soberano? ¿Acaso Dios conoce la dificultad de nuestras vidas? He leído este pasaje muchas veces y tengo que volver a leerlo porque así somos, débiles muchas veces. Hay que volver a ver lo que Dios ha comunicado para recibir ánimo, para fortalecer la fe que tenemos en nuestro Dios poderoso. Él sí es capaz. Muchas veces no entendemos qué está pasando. Me imagino que fue bastante difícil para José, pero de todas maneras confiaba en Dios. Sabía que podía de su familia, de su padre. Él conocía a Dios a través de la enseñanza de su padre y fue fiel, siguió creyendo, aunque me imagino que lloró por la dificultad de las circunstancias. Pero nosotros también podemos confiar de la misma manera. Entonces, ya tenemos a Josué como rey. No era el rey, era bajo el rey, pero toda la autoridad de la nación bajo sus órdenes. Después entran los hermanos de José que van a Egipto en busca de alimentos porque pasan los 7 años de prosperidad. Con la sabiduría que Dios había dado a José, aumenta provisiones para su nación y para otras, una abundancia guardada para los 7 años de hambre. Y todas las naciones alrededor estaban experimentando lo mismo. Y José, los hermanos de José y su padre y toda la familia, toda la gente que estaban ahí en Canaán, ellos tenían mucha necesidad, experimentaron hambre también ahí. En Génesis 42, 1 a 3 dice, viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos, ¿por qué se están mirando? He oído que hay alimento en Egipto. Añadió, desciende allá y compren de ahí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Entonces 10 hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto. O sea, 10 hermanos. Jacob había tenido otro hijo después de José encarcelado. Según Jacob, José era muerto porque los hermanos le habían echado mentiras diciendo que un animal lo devoró y estaba muerto. Entonces, 10 hermanos fueron a Egipto. Uno quedó con su padre y José estaba en Egipto. Entonces ellos descienden hasta ahí. Y después en 6 a 8 dice, y José era el que mandaba en aquel país. Él quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Cuando los hermanos de José llegaron, se postraron ante él, ante el rostro en la tierra. Se postraron ante él, rostro en la tierra. Al ver
José a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos y les habló duramente. Les dijo, de dónde han ido? De la tierra de Canaán para comprar alimentos, le respondieron ellos. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido a él. Entonces él podía hablarles como autoridad. Y ahí se cumple los primeros sueños de José. Dios cumplió lo que había comunicado a José ahí mismo. Tenían que postrarse ante José, ante su hermano menor. Y en medio de todo eso, después de un tiempo, mandarlos otra vez para que comprueben quiénes eran y regresaron. José reveló su verdadera identidad. Después de un tiempo, en Génesis 43, 1 y 2 dice, el hambre iba agravándose en la tierra. O sea, ellos regresaron a su tierra, a su padre Jacob, y se puso peor el hambre. Y cuando acabaron de comer el grano que habían traído de Egipto, su padre les dijo, vuelvan allá y cómprenos un poco de aliento. Se los mandó otra vez. 7 años de hambre, ¿no es cierto? Así, según los sueños de Faraón que Dios le había dado. Y en 45, 3 a 9 dice, José dijo a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? O sea, reveló su identidad. Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Ellos se acercaron y le dijo, yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Ahora viene la venganza, ¿no es cierto? Así parece. Ahora pues, no se entristezcan, ni les pese el hambre, ni les pese haberme venido aquí. Pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. O sea, el enfoque de José estaba en Dios y su plan y su cuidado. Porque en estos días, en estos 2 años, ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. José había reconocido que todo lo que ocurrió era parte del plan de Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Dense prisa y suben donde mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto, ven a mí, no te demores. O sea, reveló su identidad, expresó que él no iba a vengarse por lo que ellos habían hecho, sino reconoció que Dios estaba con él. Qué maravilla, ¿no es cierto? Porque hay que recordar que José había pasado muchas dificultades, encarcelado injustamente, vendido a la esclavitud injustamente por el oído de sus propios hermanos. José había pasado muchas dificultades, pero les mostró muchísima gracia. Les dio algo que no merecían. Les mandó con comida y les mandó traer su padre a Egipto para que sobreviva todo el hambre de esos años. Israel descendió a Egipto. Israel, recuerda que estamos hablando de Jacob y su familia, pero Jacob, Israel, descendió a Egipto. Génesis 44, 25, 28. A ver, ¿dónde estamos? Disculpes, 45, 28. 25, 28. Ellos subieron de Egipto y vinieron a la tierra de Canaán a su padre. Le informaron,
José vive todavía, es gobernador de toda la tierra de Egipto. Pero él se quedó atónito porque no les podía creer. Por cuanto ellos le contaron todas las cosas que José les había dicho, y cuando vio las carretas que José había enviado para llevarlo, el espíritu de su padre Jacob revivió. Entonces Israel dijo, basta, mi hijo José vive todavía, iré y lo veré antes que yo muera. Pudo haber reaccionado con enojo. Sus hijos habían echado tantas mentiras que su hijo estaba muerto, pero se puso contento porque reconoció que su hijo vivía. Imagínense, es difícil imaginar todo eso, pero así era. Confiando en otra cosa, no reaccionando por enojo. En 46, 5 a 7 dice, entonces Jacob se fue de Beerseba, los hijos de Israel llevaron a su padre Jacob y a sus pequeños y a sus mujeres en las carretas que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y los bienes que habían acumulado en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto. Jacob y toda su descendencia con él, sus hijos y sus nietos con él, sus hijas y sus nietas, a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. O sea, se mudaron, fueron a Egipto a poder sobrevivir. Y Dios, cumpliendo su plan, salvando la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, haciéndoles una gran nación. Todavía no vemos una nación formada, pero así se formó la nación de Israel. Y fueron a Egipto y recuerdan que Dios había prometido, había avisado a Abraham muchos años antes que su descendencia irán a otro país. Serían encarcelados ahí 400 años. Fue cumplido ahí lo que Dios comunicó a Abraham. Entonces fueron a Egipto y ahí vamos a ver que pasan 400 años los descendientes de Jacobo, Israel. Y eso fue el momento en la historia cuando empezaron a llamar a esa gente, pusieron el nombre Israel o los israelitas. Y cuando hablamos de Israel, estamos hablando de la descendencia de esa gente. Y todavía Israel existe. La gente como nación están reconocidos como una gente de antigüedad. Y Dios los llamó para protegerlos, los cuidó a través de los años, siguió haciendo su obra, pero realmente está cumpliendo su plan, cumpliendo la promesa que había dado a Abraham. Bendiciones a las naciones, además hacerles una gran nación, protegerlos, pero una bendición para todas las familias de la tierra. Así vemos Dios obrando, formando, cumpliendo, llevando a cabo ese plan original de Dios. Por eso decimos que la Biblia no es plan A y después plan B. Eso no es la Biblia, eso no es nuestro Dios. Es plan A desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios inició algo y lo cumplió. Y lo sigue cumpliendo aún ahora. Entonces, en eso vamos a seguir adelante en lo demás del estudio. Entonces, dejamos esta lección por ahora pensando en José. No solamente un relato, una historia suave. No solamente eso, no solamente milagros de Dios, es parte del gran plan que Dios está cumpliendo. Y eso vamos a ver cuando seguimos en este estudio de fundamentos firmes.